La oposición va a intentar cambiar la ley de alquileres en la primera sesión post-paso en diputados. Los libertarios de Milei proponen derogarla, Juntos por el Cambio analiza la misma opción o modificar la norma. Convocaron a una sesión especial para mañana, pese a la resistencia del oficialismo. El mercado, en el medio de esto, lo venimos contando, atraviesa una crisis sin precedentes, no hay ofertas y los precios subieron 25% en una semana. Hernán Lombardi es diputado nacional de Juntos por el Cambio, autor de un proyecto para derogar la ley. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andas? La Nata te habla. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cmo estás? Bien. Bueno, ¿qué va a pasar con esto de la ley de alquileres? Bueno, vos lo describías bien recién. El mercado está absolutamente alterado, destruido. Por supuesto, seamos justos, el principal tema es que la inflación, que casi ya va a una hiperinflación en Argentina, no hay proceso económico que esté funcionando bien en Argentina. Esa es la verdad y ese es el entorno en el cual nos manejamos. Ahora, dado este entorno, insisto, prácticamente hiperinflacionario, el problema es que tenemos una ley que se ha metido absurdamente en un mercado que razonablemente funcionaba en Argentina, porque viste, los propietarios en Argentina habitualmente es un refugio de valor. Los tanos, los gallegos, que hacían una casita, un departamentito, y era el lugar donde era una forma de ahorrar. Sí, esa es una buena parte de la oferta de los departamentos que hay, y es una demanda también muy segmentada por los inquilinos que necesitan alquilar por la escasez de vivienda y por la falta de, sobre todo por la falta de créditos a largo plazo en una economía que nunca hemos podido construir desde hace mucho tiempo, la posibilidad de reconstruir el crédito, que con muchos países capitalistas la gente compra con su crédito. En esa situación nos movemos. Ahora, nosotros pensamos que hay que derogar la ley de forma inmediata. Si yo veo simplemente un número, podríamos ver 20 números, Jorge, que a julio, de julio de este año a julio del año pasado, la oferta de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires cayó más del 50%, la cantidad de unidades que se ponen en oferta, quiere decir que los propietarios no creen en la ley. Y a su vez los inquilinos se perjudican porque los precios han subido y no hay viviendas para alquilar. Esto debe de derogarse en forma inmediata. Así como estamos en este escenario, se están perjudicando los inquilinos y los propietarios. ¿Contra qué chocamos? Bueno, contra que el oficialismo buscará imponer su mayoría en la sesión de mañana, es la mayoría relativa, o sea que el Congreso está prácticamente, si bien tiene una mayoría de ellos, está prácticamente empatado, depende de los votos del medio, de los que se mueven hacia un lado o hacia el otro. Así que bueno, eso estamos tratando de derogar porque la angustia es muy grande. Todos los que nos están escuchando hoy saben el problema enorme que tiene la vivienda, y la vivienda es un derecho básico, Jorge, si no... Claro. Entonces, no estás hablando de un tema lateral. A mí no deja de impactarme la insensibilidad del oficialismo en defender una ley que a todas luces fracasó. ¿Fracasó? Cecilia. Hernán, ¿qué tal? Cecilia Bufflet lo saluda. ¿Qué tal, Cecilia? Ahora, buen día, ¿cómo estás? Si no estuvieran los votos para la derogación, ¿hay chances de que se modifiquen o que se den de baja algunos, se deroguen solamente algunos artículos que son los más complicados? ¿Hay quórum garantizado para esa etapa por lo menos o no? Bueno, primer punto. Nosotros vamos por la derogación total, ¿no? Porque... nos parece que restablecería, y no va a ser en forma inmediata, pero restablecería una situación de mercado en un lugar altamente sensible. Empezaría a aparecer oferta, obviamente con las condiciones de inflación que describía antes, y lo probable es que lentamente tendría un incentivo a la baja de precios, obviamente en el contexto de inflación, a la baja relativa, me refiero. Si no sucediera derogación total, por lo cual necesitamos 2/3 de los votos, porque la ley que presenté, y hay otras en el mismo sentido, de Karina Banfi y de otros, de derogación total, necesita 2/3 porque no tiene dictamen de comisión. Hay que ver lo que hace el oficialismo. Se pasarían a analizar derogaciones parciales, que
que nosotros que pensamos derogaciones parciales. Básicamente, ¿cuáles? Para no quedarnos en la técnica legislativa. Bueno, bajar la extensión de los contratos de 3 años a 2 años, que la gente, que la libre pacto entre inquilinos y propietarios elija cuál es el índice que tienen para actualizar. Y bueno, estas son algunas modificaciones, y vos bajás acá el plazo. Y sobre todo, es algo que es a esta altura del partido una soncera absoluta, ¿cada cuánto puedes actualizar el valor? Porque ¿qué sucede? Para que la gente entienda bien. Hoy con la ley vigente, el monto del alquiler se actualiza una vez por año. Esto pareciera que en primera mirada, una mirada más ingenua, que protege a los inquilinos. Yo diría, ¿qué hace el propietario? Tiene su precio actual. Primera decisión, se puede retraer de la oferta y sale. Pero si no fuera así, toma el precio actual, calcula la inflación de un año para adelante y le pone el precio hoy. ¿Te das cuenta que en este contexto inflacionario actualizar una vez por año no tiene ningún sentido? Entonces, la tercera modificación que podría salir, insisto, si la ley no es derogada en su totalidad, como pretendemos, es que se puede actualizar por lo menos en términos de 3 meses como mínimo, que se puede ir actualizando, que también redundaría en beneficio de todos. Jessica. Sí, ¿qué tal, Hernán? Jessica, vos y soy. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo no termino de entender por qué fueron cambiando tanto de posición. Yo recuerdo que en el 2021 se hizo un acuerdo político y dijeron, en 3 meses la discutimos en comisión y cambiamos la ley. Los dictámenes son de mayo del año pasado, o sea, llevan más de un año. Y Juntos por el propone modificaciones y ahora va por la derogación, y según entiendo, hoy va a haber una reunión a las 6 de la tarde porque no todos están de acuerdo con esto. Entonces, da lo mismo modificar, derogar. ¿Por qué fueron cambiando de posición? El primer punto, son esas 2 dictámenes del año pasado, sí. Vos fíjate que nunca se trataron, ¿no? Nunca se trataron en el plenario. Entendamos que el kirchnerismo nunca quiso tratar en el plenario. Nunca. Porque vos en ese caso ya tenían un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría. El kirchnerismo se negó a tratar en el plenario aún su propio dictamen. Segundo punto, me parece clave para tu muy buena pregunta. El contexto inflacionario cambia por completo. A ver, y ahí perdóname una reflexión política. El señor Massa, que dijo que venía a frenar la inflación, más que la duplicó. No es lo mismo cuando vos tenés que ver cada cuánto actualizás el valor de una locación, si estás con una inflación del 50% anual, que una del 130%. Digamos, el contexto económico cambió por completo. Eso me parece que es un dato clave para esto. Por otra parte, siempre subsistió que nosotros siempre pensamos que había que derogar en forma total. Esto lo pensábamos y ahora tenemos una mayoría dentro del interbloque Juntos por el Cambio, alrededor de esa posición. Ahí una preguntita más, política, porque también entiendo que quien está poniendo como condición, no entiendo, es así, quien pone como condición bajar al recinto y participar de esta votación es Milei, diciendo yo derogación o nada. Son 2 votos, pero en un contexto de estar muy finito de número, es importante. Hay una mirada de no quedar dándole como la bandera a Milei de que gracias a él se va a terminar tratando el tema. No, mira, siempre la política hay que mirarla, por supuesto, pero más que nada lo que se mira con respecto a esto, si derogación total o no, son esos votos del medio. Esos los tan mencionados y analizados diputados cordobeses, sí, los diputados de Misiones, de Río Negro, que son los que han definido estos 3 años, como se llaman en Estados Unidos, bueno, en Europa también, los swinging votes, los que al moverse cambian las mayorías. Entonces también eso es lo que se mira para eventualmente construir una mayoría que modifique algunas cosas. Pero insisto, lo ideal sería ir por la derogación total, porque si no la norma mantiene algunas otras restricciones que tampoco son buenas en haber intervenido en el mercado. Pero el tema es exactamente como siempre, cómo construirse una mayoría dentro de lo que es la técnica legislativa habitual.
Hernán, Gonzalo te saluda, Gonzalo Sánchez. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día, ¿cómo estás? Sí, reconozco que esta situación se aceleró en la campaña por las internas, cuando ustedes lo aceleraron en el Congreso y propusieron la derogación de inmediato, así que eso hay que decirlo y es concreto, y por eso estamos acá también. Lo que noto es que hay como dos tiempos, que un tiempo es el del drama de nosotros, de la gente, y otro tiempo es el de la discusión política, que ya es tremendo, es como de una caradurez bestial que la política no pueda resolverle a la gente un pedido desesperado, ¿no? Digo, hay riesgo de oferta cero, estoy leyendo en los diarios de hoy, riesgo de oferta cero de alquileres, lo cual me parece una locura. Y escuchando toda esta trama política que hay detrás, toda esta trama de discusión parlamentaria, tengo la sensación de que no se va a resolver. Soy escéptico, tengo la sensación de que la intención no se va a derogar nada y va a quedar toda una especie de ambigüedad y continuidad. No sé, es más que nada transmitirte esta idea. No sé qué pensás vos. Mira, te agradezco por un lado el pequeño cuestión histórica. Yo es la tercera vez en este año que voy al recinto a presentar de nuevo el proyecto de ley de derogación, por lo que muestra que no tiene nada que ver ni con el resultado de las PASO ni de todo esto, sino con una posición muy contundente alrededor de escuchar lo que es la gente. Es decir, yo creo que la primera vez fue en febrero, me prometí que cada vez que hubiera una sesión íbamos a seguir insistiendo en la derogación de la ley de alquileres. Y lo que no escucha, para ponerle precisión a lo que vos decís, Gonzalo, es el kirchnerismo. El kirchnerismo envuelto en su propia pequeñez electoral no quiere escuchar lo que pasa con la gente. Es muy dramático, porque acá estás perjudicando a propietarios e inquilinos por igual. Y sin embargo, se mantienen firmes a una cierta, llamémoslo, terquedad ideológica, por decirlo suavemente y no decir capricho especulativo, y no deroga, y no solo no presenta ninguna norma de derogación parcial, digamos, ¿por qué el mínimo de los contratos tiene que ser 3 años hoy, con esta situación inflacionaria, insisto? ¿Por qué tenés que actualizar el monto de las locaciones una vez por año? Un disparate con esta hiperinflación. Entonces, ¿a quién perjudican? A todos, porque vas a llegar a una situación de una restricción tan grande de la oferta que mucha gente se queda sin siquiera la posibilidad de tener una vivienda alquilada, que también el inquilino hace un esfuerzo enorme para alquilar. Entonces, tenés que mirar que acá es una norma que perjudica a las dos puntas. Sí, y te digo, para hacer con respecto a tu escepticismo, depende de la responsabilidad y el número también de muchos diputados que, insisto, están en el medio y que a veces se mueven de un lado y a veces se mueven del otro. Rolo. Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolo? ¿Cómo estás? Muy bien. Voy un paso más allá en este razonamiento que estabas planteando de por qué no se logra derogar esta ley, y lo que te quería preguntar es, ¿cuál es el argumento ideológico para sostener esta ley del kirchnerismo? Ya sé que se lo tendría que preguntar a un kirchnerista, pero no los tenemos a mano. Y te pregunto a vos, ¿qué es lo que hay detrás de esta ley? ¿Se queda o se queda? ¿Es no darles a Juntos por el Cambio o eventualmente a Milei un triunfo que les pueda dar alguna ventaja electoral? ¿O hay una cuestión ideológica que no terminamos de entender nosotros? Pues me gustaría entender realmente por qué no quieren derogar esta ley, por qué quieren mantenerla. ¿Qué es lo que dicen defender? Como en tantas cosas del kirchnerismo o de los populismos, una cosa es el mundo de las intenciones y otra cosa es el mundo de los resultados. Vamos a pensar por los buenos motivos de ellos. Después están los malos motivos que si vos, la especulación electoral, etcétera. Pero vamos por los supuestamente buenos motivos. Ellos dicen, bueno, que un contrato de 3 años le da más garantía al inquilino que uno de 2. Que un contrato que se actualiza una vez por año impide que los propietarios especulen. Y que vos, el otro punto clave, que es qué tipo de índice se usa para actualizar, ellos quieren fijarlo, porque tienen esa mentalidad dirigista, ¿viste? Ellos quieren fijar qué es el tipo de índice, en vez de ir al libre acuerdo entre las partes. Digamos, además de la especulación electoral, el kirchnerismo muestra acá toda su soncera ideológica, ¿no? Que por otra parte no se expresa en esto solo, Rolando. Hace 20 años que nos tienen acostumbrados a esto.
porque acá, y lo voy a decir, acá no solo fracasó, mostró claramente que la justicia, que Cristina era culpable de graves hechos de corrupción. No solo se mostró que puso a alguien que era incapaz de gobernar como Alberto Fernández. Lo que fracasó en estos 20 años son 20 años de ideas que no funcionan en ningún lugar del mundo, que nos trajeron hasta acá. Y ese es el debate que tiene hoy la Argentina. No es el anecdótico, son estas ideas que no funcionan en ningún lugar del mundo, que tuvo el primer Néstor Kirchner también como protagonista, nos trajeron hasta acá. Ahora, Hernán, me engancho con lo que decía antes Gonzalo. Lo más probable es que no se llegue a ningún acuerdo. ¿Hay en el recinto una toma de conciencia de que hoy en la ciudad hay 400 propiedades en oferta? 400 en esta ciudad. Y que hay mucha gente que no sé dónde va a vivir. No se van a ir a vivir en una carpa en el Congreso. Digamos, ¿existe esta conciencia o eso es una abstracción para los legisladores? Jorge, y te adelanto, eso es la Ciudad de Buenos Aires. Hay lugares que está mejor, pero hay lugares que está peor todavía. Hay lugares que se ha llegado a la oferta cero. Eso es así. Ahora, la pregunta, ¿hay conciencia? Yo creo que hay siempre esa idea pequeña de defendamos a como sea. Defendamos cualquier estupidez a como sea. Yo no soy, pues no quiero poner muchas expectativas en la sesión de mañana, pero tampoco quiero negarlas. Es el equilibrio sutil en que ese grupo de diputados, como llaman, del medio, tomen conciencia de que hay que mejorar algunas cosas. Ojalá fueran por la derogación total. Eso es lo que vamos a presentar nosotros. Pero después, si eso no sucediera, bueno, por lo menos se puede discutir, digamos, esta locura de que se actualice una vez por año, o el plazo de las locaciones, o el índice de actualización. Claro, yo estoy pensando, no sé, imagínate que todo esto, en cambio de estar planteado con los alquileres, estuviera planteado, no sé, con el agua. Y mañana dijéramos, bueno, ¿saben qué? Le vamos a cortar el agua a todo el mundo. Y ahora les va a quedar medio litro por día de agua a cada persona. O quizá nada. Tampoco tomarían conciencia. O sea, estamos hablando de gente que no sabe dónde carajo vivir. Sí, estamos hablando en muchos casos. Hay una crítica en general a la mala política que comparto en absoluto, pero también hay mucha gente consciente y respetable, ¿no? Pero hay gente que parece que nunca hubiera firmado un contrato, o que nunca necesitó tener que alquilar, o que sus padres, sus abuelos no ahorraron construyéndose una casita o comprando un departamento, ¿viste? Parece. Sí, es parte del drama de la Argentina una separación de una parte sustantiva de la política, que yo lo vi con el kirchnerismo, con las necesidades reales de la gente. Porque vuelvo al concepto básico, Jorge, las leyes o las medidas no se miden por sus nobles propósitos, se miden por sus resultados. Y acá los resultados han sido muy malos. Hernán, un abrazo, viejo, gracias por la comunicación. Un abrazo, gracias. Hernán Lombardi, quien hablaba, diputado nacional de Juntos por el Cambio, autor de un proyecto para derogar la ley de alquiler. Hace 2 años estamos hablando de esto, por lo menos, sí, más. Quizá 1 año y pico, no sé cuánto. Sí, más. ¿Y qué va a pasar, Ceci, con esto? No, mañana no va a pasar absolutamente nada, porque no hay número para derogar. Porque no hay, primero, si todos los que dijeron que querían esta sesión tienen que primero presentarse, cosa que no está claro todavía porque son alrededor de 10, 11 bloques que firmaron este pedido de sesión especial. ¿Por qué podrían no presentarse? Porque no tienen la misma posición sobre qué hay que hacer con la ley de alquileres. La derogación, que es lo que plantea, hay proyectos de derogación, uno es de Karina Banfi, el otro es de Hernán Lombardi, hay otro de Carolina Píparo, pero esos proyectos no se trataron en comisión. ¿Por qué? Es decir, porque hace 1 año, en mayo de 2022, firmaron un dictamen que es el que nunca llegó al recinto porque no hubo acuerdo y porque hubo pocas sesiones. Ese dictamen plantea una modificación a la ley vigente, lo dijimos varias veces, volver a los contratos de 2 años, otra manera de actualizar, etcétera.
como eso nunca se llevó al recinto, sigue estando, pues tiene estado parlamentario eso todavía. Con lo cual, nunca se llegó a tratar esta ley, porque y otra cosa quiero decir con el tema de por qué está tan trabado el Congreso, y lo más fácil es decir no quieren laburar. Ahora, las instituciones en la Argentina son restrictivas, como son en su diseño en otras partes del mundo. La composición del Congreso refleja las votaciones cada 2 años. Y la verdad es que esto, ¿qué quiere decir? Que la gente votó de tal manera que no hay ninguno que se imponga a otro. Entonces, para que funcione, tiene que haber un acuerdo. El año que viene, probablemente, esté aún más dividido. Haya más fragmentación política en el Congreso de la Nación. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque la gente va votando de una manera distinta que hace que nadie tenga tanto poder y que eso sea una especie de escribanía como lo fue en otros momentos. Entonces, ahí, para que eso funcione, todos tienen que ceder en sus posiciones y tratar de sacar leyes que quizá no sean la ideal, la que proponen, y es lo que no está pasando en Argentina en este momento. Entonces, si nadie cede la verdad es que termina siendo una pavada, si es una derogación parcial, total, una modificación, pero no se ponen de acuerdo. Hace 2 años que estamos con esta discusión. Y recuerden que la primera vez que se planteó un acuerdo interno entre todos los espacios políticos, es decir, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, etcétera, el punto de partida fue, discutimos esto 3 meses, yo no sé si recuerdan las reuniones de comisión, legislación general, presupuesto, etcétera, 3 meses y votamos una ley, y desde eso ya pasaron más de 1 año y medio segurísimo, casi 2 años prácticamente, que estamos empantanados en el mismo lugar. ¿Y por qué digo se cae la sesión? Que lo digo en base a lo que me están diciendo desde algunos bloques. Si hay quórum, que son 129, lo que van a hacer es... Punto 1, la oposición va a votar el dictamen del kirchnerismo, que va a salir en contra porque van a tener número. Ahora, cuando planteen la derogación, no van a tener nunca los 2/3 de los votos. O sea, eso ya sabemos cuál va a ser el resultado. Y al no tener acuerdo para votar el dictamen anterior que había hecho la oposición, bueno, lo único que les queda es tratar de convencer a los diputados de bloques más pequeños, ver si acompañan esa posición. Es difícil que eso ocurra. Sí, en real, en todo esto. Vos dijiste que siga la ley como está, porque ellos lo que dicen es que el problema no es la ley, sino la economía. Ellos dicen la ley es perfecta. La economía que manejan ellos. Claro. Que no manejan. Sí. Claro, pero tenemos esta economía. O sea, yo hasta en un punto hasta puedo coincidir con eso. El problema es la aceleración de la inflación y la indexación anual, pero la inflación no va a bajar a un dígito en 6 meses ni en 1 año. Entonces, te plantean que esperemos que cambie y se ordene la economía para que puedas alquilar una propiedad. Es un delirio. Sí, pero es el planteo, porque Rolo decía, ¿cuál es el argumento? Claro. El argumento es que ellos creen que esta ley funciona, que esta ley está bien, la dejan tal como está, con algunos incentivos fiscales para quienes alquilen. Eso es todo lo que modifican, y el argumento es, esta ley es en defensa de los inquilinos, lo que pasa que la inflación, que esto, que lo otro, pero el problema no es la ley. Entonces se agarran de esa ley que tiene apoyo de los inquilinos, de la agrupación esta de Gervasio Muñoz, bueno, que fue quien... Sí, pero es una agrupación que no representa... Pero yo no estoy diciendo que tenga razón, estoy diciendo cómo se construyó este proyecto y por qué lo siguen defendiendo. Sí, no, pero también el punto es más fácil que yo quería hacerte, pero yo quería marcar que está bien lo que dice Jessy, que tiene el apoyo de la Asociación de Inquilinos, que es Gervasio Muñoz, pero la realidad es que no tienen el apoyo de los inquilinos, porque hay miles de inquilinos que no pueden ser inquilinos. Eso es el absurdo de todo esto. ¿Cuál sería el apoyo miedo de quién? ¿Cuál sería el miedo de, por ejemplo, un Sergio Massa en campaña decir deroguemos la ley de alquileres? Ya lo dijo. ¿Por qué? Sergio Massa dijo en el 2021. Bueno, pero digo ahora, pero ahora digo, ¿por qué ahora no abiertamente el máximo, el candidato del oficialismo no dice deroguemos la ley de alquileres? Pues sería, en todo caso, si hay más gente a favor de que se derogue, sería también un latillo de campaña. ¿Por qué no lo hace? Evidentemente no maneja el bloque, más allá de que Cecilia Moró es la presidenta de la Cámara de Diputados y que él tiene una buena relación también con Germán Martínez, que es el presidente del bloque
del kirchnerismo en diputados, nunca existió. Massa dejaba trascender, no abiertamente, que se iba a derogar la ley a través de un decreto. Sí, o sea, me acuerdo. un montón de veces dijo, va a pasar esto. Y no pasó. Entonces, si él avisa que eso va a pasar y no pasa, lo que yo tengo que interpretar es que no tiene el apoyo para lograr esa derogación porque el kirchnerismo se opone. Claro.